no hay nadie que se compare a nuestro Señor Jesús. No hay nadie que se compare a Él. Te alabamos, Señor, esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, esta mañana te alabamos, te exaltamos, Señor, te presentamos los diezmos, las ofrendas que traemos a ti. Señor, bendice a todo aquel, Padre, esta mañana que no tenga trabajo. Otórgale un trabajo, Señor, a todos aquellos que estén pasando por necesidad económica. Señor, provea para ellos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora ayúdanos a entrar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender, a entender lo que tú estás diciendo a tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues esta mañana vamos a terminar el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Es un capítulo muy largo, tiene 50 versículos y lo dividimos en 4 partes. Y esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a terminar la 4ª parte de este mensaje tan importante. Y vamos a recalcar solamente algunas cosas. Hemos dicho que este capítulo, el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, es el tratamiento más extenso sobre el tema de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Explica la resurrección contenida en los evangelios, la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes. Porque así como resucitó Jesús, todo creyente en Él también va a resucitar. Vimos las evidencias, ¿verdad? Había gente en Corinto que se empezaron a juntar con tal vez personas paganas o personas incrédulas y empezaron a dudar sobre la resurrección de Jesús. Entonces Pablo comenzó hablándoles, diciéndoles: ¿saben qué? El evangelio que nosotros les predicamos, lo que ustedes creyeron, se trataba de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que es el mensaje evangelístico. Esos temas se deben tocar. Siempre que le hablemos a alguien de Jesús, tenemos que ver esos temas: su vida, su muerte, su resurrección. Y ahorita vamos a concluir, a terminar y ver por qué. Entonces, las evidencias, solo para recalcar brevemente, los testigos a la resurrección, ¿no? Número 1, la iglesia. Número 2, las escrituras. Número 3, los testigos. Número 4, el mismo apóstol Pablo. Y número 5, el mensaje común que se predicaba. Apolos predicaba, Pedro predicaba, todos los apóstoles predicaban la muerte y la resurrección de Jesús. Es uno de las columnas, uno de los principios claves de nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe en Jesús o en el Evangelio. Vimos también en los versos 13 al 19 la evidencia, las 6 desastrosas consecuencias para nosotros si no hay resurrección, ¿verdad? La primera era: si no hay resurrección, el predicar sobre Jesús o el Mesías no tendría sentido que estamos predicando. Número 2, si no hubiera resurrección, fe en el Mesías, en Jesús, sería inútil. Número 3, todos los testigos y predicadores seríamos unos mentirosos. Número 4, nadie sería redimido de pecados. No habría perdón de pecados, porque para que haya perdón de pecados, la muerte tiene que ser vencida, porque la muerte es el resultado del pecado. Número 5, los muertos en Jesús perecieron y están en el infierno. Número 6, los cristianos serían los más lastimosos de la tierra. Seríamos dignos de lástima por predicar una mentira. Entonces después Pablo siguió hablando y dijo: pero no, ahora dice, hay resurrección de los muertos. Hablaba sobre cuando alguien hizo una pregunta y dijo: pues ¿cómo va a ser el cuerpo nuevo? Y empezó a hablar de las diferencias. Dice: ¿saben qué? El cuerpo que tenemos ahora, esto lo que llama corruptible, no se compara, no es nada con lo que vamos a hacer cuando el Señor nos dé nuestro cuerpo nuevo. No se compara. Dice: hay diferencia entre cuerpos terrenales
y cuerpos celestiales. Hay diferencia entre los humanos y los animales. Y por lo tanto hay una gran diferencia entre el cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que vamos a tener cuando seamos glorificados. Entonces Pablo termina su carta revelando algo glorioso que no se había ni pensado nada. Nadie sabía en el pasado, antes de ese momento, un misterio muy grande que Dios tiene para su iglesia. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Vamos a ver en 1 Corintios 15:50. ¿Cuántos dije que tenía? 58. Perdón, tiene 58 versículos, no 50, 58. Y vamos a empezar con el 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces, algún día este mundo material va a ser destruido y ya no va a ser nada más. Entonces, las personas que ponen todo su empeño, toda su confianza en esta vida, que tal vez toda su vida corretean tras una profesión, tal vez tras el dinero, tal vez tras la fama, tal vez quieran edificar imperios y todo lo ponen en esta vida, al final de cuentas quedan decepcionados porque todo pasa. Ya sea ellos mueren y se acabó todo, o lo que con tanto empeño trabajaron se dan cuenta que no es duradero y que no tiene valor eterno. Escriban en sus papeles: lo material es temporal, pero lo espiritual es eterno. Todo lo que vemos con nuestros ojos físicos en este mundo, nuestros cuerpos físicos, las casas, las montañas, la creación, los edificios, las ciudades, todo eso es temporal. Se va a acabar, se va a terminar. Tome 5 años, 10 años, 100 años, 1000 años, no importa cuánto tome, se va a terminar. Los imperios grandes que ha habido en la tierra, ¿verdad? El imperio egipcio, el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio romano, el imperio griego, el imperio otomano, todos los imperios grandes que han existido tienen un comienzo, prosperan, pero luego se termina, se caen. Todo lo de este mundo, sin importar qué tan poderoso o qué tan próspero sea, algún día se va a terminar. Entonces, lo físico, lo que vemos es temporal, pero lo espiritual, lo que no vemos, es eterno. Tengan paciencia conmigo, voy para un lado con esto. Lo material puede ser destruido, pero lo espiritual no. Lo material tiene fin, pero lo espiritual es inmortal, es eterno. Entonces la pregunta esta mañana es, la cuestión es, que si lo material tiene fin y no vamos a vivir para siempre en este mundo, en esta dimensión, entonces la pregunta es, ¿qué o quién heredará el reino de Dios? ¿Qué o quién heredará lo eterno? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, miren, acuérdense que Pablo les estaba diciendo, ustedes tienen que entender que sí hay resurrección. Pero ahora dice, vamos a ver otra cosa muy gloriosa. Ok, vamos a seguir. Fíjense lo que dice los versículos 51 a 53. Quiero tomar mi tiempo, no quiero apresurar esto porque es muy importante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto temporal se vista de eterno, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ayúdanos, Señor, a entender esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, un misterio en la Biblia es algo que antes era escondido, el griego mysterion, pero ahora es revelado. Un misterio que antes nadie conocía, pero que ahora, por medio del Espíritu Santo, es revelado. Entonces, Pablo aquí, en esta porción de la Biblia, al final, acuérdense que estamos hablando del tema de la resurrección, reveló un grandioso evento comúnmente conocido como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Esa palabra rapto en el griego es la palabra harpazo y significa arrebatar. Muchas personas llaman a este evento el arrebatamiento. Otros lo conocen como el rapto. Como quieran conocerlo, como quieran decirle, significa que es algo que va a suceder de repente, ¿verdad? Algo que va a suceder en un instante. Entonces, escriben sus papeles. Pablo reveló que habría una generación de creyentes en Jesús que no verían la muerte. Esto es tremendo. Pablo reveló que habría una generación de creyentes en el futuro en Jesús que no verían la muerte. Ustedes no sé si se han dado cuenta que yo llamo, casi no llamo cristianos o cristianismo, llamo más bien creyentes en Jesús, y la razón que lo hago es porque la palabra cristiano ha perdido su valor, ha perdido su significado. Ahora todo el mundo es cristiano. Ahora usted le pregunta a todo el mundo, no, si yo soy cristiano, y viven como el diablo. Por eso más bien yo me refiero a las personas que siguen a Jesús como creyentes. Entonces Pablo reveló que habría una generación de creyentes en Jesús que no verían la muerte. Acuérdense que la Biblia dice que está destinado al hombre morir una vez y luego el juicio, ¿verdad? Pero hay una excepción. Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, el fundamento del mundo, tenía preparado un misterio, algo grande para lo que hoy conocemos como la iglesia. Y digo, ¿sabes qué? Va a haber en un punto de tiempo, va a haber una generación en el futuro que no van a experimentar la muerte. Y ahora esto lo conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Pablo escribió que seremos transformados. Después esa y luego otra. Y la palabra transformados viene del griego alazo, que quiere decir cambiar, alterar, intercambiar o transformar, o más bien cambiar una cosa por otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando suceda este evento glorioso, este arrebatamiento, vamos a cambiar esto corruptible por incorruptible. Se va a transformar el cuerpo de algo que muere a algo que no muere. De algo falto de gloria a algo glorioso. Y la transformación, dice esta palabra, que será instantánea, como en el momento que tomamos para parpadear nuestros ojos. ¿Todos parpan sus ojos? En ese momento. Una sola acción de parpadeo. Dice que va a suceder este evento, este evento glorioso, este evento grande. Va a suceder, regrésate por favor a la escritura. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que va a suceder este momento. Es algo que los que creen en esto hemos estado esperando por muchos años. Yo me acuerdo que desde que era pequeño
cantaban sobre el rapto de la iglesia y cantaban sobre el arrebatamiento. Y decían, Señor, estamos esperando tu venida. Entonces, dice la palabra de Dios que una trompeta será tocada. Algunos creen que sucederá en lo que llaman la fiesta de Rosh Hashanah. La fiesta de Rosh Hashanah es el año nuevo judío y también es conocido como la fiesta de las trompetas. Y en ese tiempo tocan lo que llaman la trompeta judía, que es el shofar. Entonces muchas personas creen que durante esa fiesta, cuando esté siendo tocada la trompeta o el shofar, dice que va a suceder el rapto. Pero yo tengo una creencia un poco diferente y les voy a explicar por qué. Yo creo que no va a suceder en la fiesta de Rosh Hashanah. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Jesús vendrá a una hora que no esperamos. Vamos al siguiente, después de eso. Fíjense lo que dice Mateo 24:44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, si todo el mundo lo está esperando en la fiesta de las trompetas, entonces no va a ser inesperado, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo es de que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia va a suceder cuando menos nos esperemos. El tiempo que la gente va a estar haciendo sus negocios, va a estar viviendo su vida, y de repente va a sonar la trompeta. ¿Verdad? De repente el ángel va a tocar, va a sonar el shofar, y se va a oír a través del mundo, y va a suceder este acontecimiento glorioso. Y regrésate, por favor. Dice, en una vez cerramos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Entonces la Biblia dice que los muertos en Jesús van a resucitar primero. Los muertos, ¿verdad? Escriben sus papeles. No importa dónde estén los cuerpos o su condición, serán transformados y levantados. Ya ven que vivimos en estos días donde mucha gente opta por ser cremado, ¿verdad? Yo me recuerdo que en tiempos de antes era casi por dado que moría una persona, lo procesaban, lo ponían en un ataúd, lo velábamos y lo enterrábamos. En estos días ya no es así. En estos días muchas personas están optando por ser cremados. Y hay personas que dicen, no quiero que me cremen, porque yo quiero estar listo cuando venga el rapto de la iglesia para resucitar. Pues déjenme decirles una cosa, miren, no importa si estén cremados, no importa si estén sus cuerpos completos, van a ser transformados. ¿Qué de los cristianos que han muerto por el Señor? Los que fueron quemados vivos, los cristianos que perecieron en el mar, los cuerpos que fueron destruidos en un accidente completamente. No importa. Dios tiene el poder, y cuando llegue el tiempo, cuando suene la trompeta, entonces todos los muertos, los cuerpos de los muertos en Jesús, en Cristo, no importa dónde estén, van a ser reincorporados y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, realmente ese es un punto irrelevante, porque Dios tiene el poder para reconstituir los cuerpos, no importa qué es lo que le haya sucedido. Amén. Pero entonces, no importa dónde estén los cuerpos o su condición, van a ser transformados. Entonces, luego de eso, los creyentes en Jesús que estemos vivos, seremos transformados y alzados o levantados al cielo. Ahora, este evento, este misterio, este suceso glorioso que no se conocía en el pasado, solamente es para la iglesia. En el rapto de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento no van a participar, porque es para la iglesia. Fíjense lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16.
este es otro capítulo que habla sobre el rapto, porque muchos en la iglesia en Tesalónica pensaban que ya había regresado Jesús. Pero fíjense lo que escribió Pablo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está la trompeta otra vez, el shofar, ¿verdad? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los muertos en el Mesías, resucitarán primero. Entonces, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, no es para nadie, sino para la iglesia, los que estén muertos en Jesús y los que estemos vivos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Jesús va a regresar por su novia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero por 7 años. Vamos a celebrarnos, vamos a ir a, ¿cómo se dice? Cuando se casa una persona no me recuerdo la palabra ahora, y el matrimonio es consumado. Aquí acuérdense que en los matrimonios en el Medio Oriente tenían 2 fases. Uno era cuando iban y se comprometían, se iba el novio a construir una casa, cuando estaba listo el padre le decía vamos por tu novia, venían y iba por su esposa y luego consumaban el matrimonio. Entonces la primera vez que vino Jesús, murió por nosotros, le dio su Espíritu Santo a su iglesia como una dote. Esa fue la primera fase. Ahorita estamos en la primera fase de nuestro matrimonio con nuestro esposo, que es Jesús. Pero en el rapto de la iglesia va a regresar por su iglesia y vamos a regresar con él a consumar el matrimonio. Y la Biblia lo llama las bodas del Cordero de Dios. Entonces, en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento solamente es para la iglesia, para la esposa de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es realmente un misterio muy grande que Dios le reveló a Pablo, y que Pablo dijo, miren, no anden diciendo que no hay resurrección, pero aparte de que les digo que sí hay resurrección, les voy a revelar algo que el Señor me reveló y que va a suceder en el futuro, en algún tiempo. Entonces nuestros cuerpos mortales se van a convertir en cuerpos inmortales, ¿verdad? Ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a tener flojera de levantarnos en la mañana, ir a trabajar, ya no vamos a tener la aflicción, ya no vamos a llorar, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ir a casarnos, a disfrutar de las bodas del Cordero, y lo que ahora es temporal, vamos a pasar a ser inmortales. Ahora, hay una diferencia en inmortalidad y eternidad. Nosotros no somos eternos, nosotros somos inmortales. Dios creó el alma y el espíritu del hombre para que fueran inmortales. ¿Qué quiere decir eso? Que después de ser criados ya nunca van a morir. Entonces, ¿qué es la diferencia entre inmortal y eterno? Eterno quiere decir que siempre ha existido. La única persona en el universo que es eterno es Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni tampoco fin. Nosotros y todo ser creado tenemos un principio, pero no vamos a tener fin. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el lago de fuego? Entonces Dios es eterno, pero nosotros, después de que suceda el rapto, vamos a hacernos inmortales. Ya nunca vamos a morir y nos vamos a ir a vivir con nuestro Dios en la eternidad. Es muy importante que entendamos eso. Ahora voy a hablar un poco sobre el rapto, sobre el arrebatamiento. Miren, existe mucha controversia con relación al rapto de la iglesia. Hay personas que no creen que va a pasar, dicen, es un invento, se lo inventaron en los 1800, son mentiras, ¿verdad? Pero la controversia más grande, escriben sus papeles, la mayor controversia sobre el rapto de la iglesia
es cuándo sucederá con relación a la gran tribulación. No tengo tiempo para entrar en lo que es la tribulación, pero nomás para resumir, la tribulación es un periodo de 7 años que va a venir en esta tierra, donde Dios va a desatar sus juicios sobre un mundo que lo rechaza. Eso es lo que es la tribulación. Entonces, hay controversia de cuándo Jesús va a recoger a su iglesia. Y básicamente hay 3 puntos de vista sobre la tribulación. Y no voy a entrar muy a fondo en eso, solamente voy a explicar un poco. Pero básicamente hay 3 posturas mayores sobre el rapto de la iglesia. La primera lo llaman pretribulación. Segundo, medio tribulación. Y 3, post-tribulación. Entonces, miren, en la tribulación se va a presentar un hombre que es conocido como el anticristo o el antimesías. Este hombre, que es básicamente hijo del diablo, hijo de Satanás, va a tomar poder sobre todo el mundo. Y como a la mitad de ese periodo de 7 años, a los 3 años y medio, se va a hacer pasar como Dios y va a demandar que toda la tierra lo adore como Dios, y va a requerir que cada persona se ponga una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Y la persona que no tenga esa marca no va a poder comprar ni va a poder vender. En otras palabras, se van a morir de hambre o van a ser muertos severamente. Pero dice la palabra de Dios que la persona que tome esa marca, ya sea en su frente o en su mano derecha, dice que va a sellar su destino eterno y ya nunca más podrá ser salvo. Entonces, los 3 puntos de vista del rapto es de que Jesús, en la postura pretribulación, dice Jesús va a regresar antes de que comiencen estos 7 años. Los que tienen la postura sobre medio tribulación dicen no, va a regresar en medio de la tribulación antes de que el anticristo se quiera pasar por Dios. Pero hay una tercera que dice que el rapto va a suceder post tribulación, que quiere decir que después de esos 7 años, ¿verdad? Lo que no entiende la gente que piensa eso es que para el final de los 7 años casi no van a haber personas en esta tierra. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que van a morir como 2/3 partes de la humanidad. ¿Cuánta gente hay en el mundo ahora? Más o menos como 7 billones. Si mueren 2/3 partes, ¿cuánto es eso? Como unos 5 billones, 5,000 millones de personas. Es una cifra, perdón, es una cifra que no me cabe en la cabeza. Pero si ustedes estudian la tribulación, se van a dar cuenta que para cuando termine, no van a haber muchas personas en el mundo. Ahora, sin criticar a nadie, sin subbajarlos por su posición, este siervo personalmente piensa que la tribulación el rapto tiene que suceder antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque si para comprender el rapto tenemos que comprender una boda del Medio Oriente, ¿verdad? Venía el hijo por su esposa y se iban a celebrar la boda por 7 días. Entonces lo que yo creo es que Jesús va a venir antes de la tribulación, y mientras sucede todo eso, por 7 años vamos a estar celebrando nuestra boda con Él. Esa es una. Les voy a dar 2 evidencias, hay más, pero les voy a dar 2 evidencias porque yo creo que Jesús va a regresar por su esposa, por su iglesia, antes de la tribulación, antes de este periodo de 7 años. Vamos a ver el primero. El primero se encuentra en Apocalipsis 4:1. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Este versículo, el comienzo del capítulo 4, es después de que
Jesús habló a las 7 iglesias. Pueden leer los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y allí van a ver que Jesús tenía mensajes para 7 iglesias en el periodo al principio de la iglesia, ¿verdad? En esa época, en esa temporada, Jesús les escribió a 7 iglesias que representan la iglesia a través de 2000 años, desde que creó el Espíritu Santo hasta hoy. Esas iglesias representan 7 diferentes épocas de la iglesia. Y yo pienso que estamos en la última iglesia, me parece que es la Odisea, donde Jesús no tiene nada bueno que decir de esta iglesia. Bueno, este es el punto. Fíjense lo que dice después de que les escribió esta carta a las iglesias. Dice: después de esto miré, escribía el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cómo que de qué? Trompeta. Como trompeta. Hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, desde este punto, desde el capítulo 3, el final, en el resto de la revelación del Apocalipsis, ya no se menciona la iglesia. Ya no se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque los 7 años de la tribulación, dice la palabra de Dios en Daniel, revela de las 70 semanas, dice que la semana 70 es para Israel. Es donde Dios va a volver a tratar con Israel. La iglesia, compuesta de judíos y gentiles que creemos en Jesús, va a ser arrebatada y luego Dios va a tratar con la tierra por 7 años. Esa es una. Okay, vamos a la segunda. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 7. Lo voy a leer. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos en Tesalónica pensaban que ya había regresado, dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el tiempo de la tribulación, es como el día del juicio del Señor. Es otro término que se usa para hablar de la tribulación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Ok, esta apostasía está hablando que va a llegar el tiempo en que la iglesia de Cristo se va a apartar del Señor. Apostasía quiere decir apartarse de la verdad, apartarse, en este caso, apartarse de la doctrina del Señor. Va a haber un punto donde la iglesia se va a apartar de Dios y lo estamos viendo. Lo estamos viendo que se están apartando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en las iglesias? Están negando que Jesús nació de una virgen. Están negando de que Jesús murió. Están negando de que Jesús resucitó. Están ordenando homosexuales. Están ordenando mujeres. Se están apartando de la verdad de la palabra de Dios. Estamos viendo una grande apostasía en la iglesia de hoy. Pero fíjense lo que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá la venida del Señor, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es conocido como el anticristo o el antimesías. Fíjense lo que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de adoración, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a llegar el tiempo que va a demandar que la gente lo adore como Dios y va a demandar que tomen su marca, ¿verdad? Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algo lo está deteniendo. Algo está deteniendo a que el anticristo, el antimesías se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad quiere decir sin ley. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Yo personalmente creo que lo que está deteniendo a que se presente
el anticristo a que empiece este periodo de 7 años, somos nosotros la iglesia. Y cuando seamos removidos, cuando seamos quitados, entonces se va a manifestar este hombre, va a hacer un pacto de 7 años con Israel. Y ahí es donde va a empezar la tribulación. Pero antes de que esto pueda suceder, el que lo detiene tiene que ser removido, tiene que ser quitado. Y por eso yo creo que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser antes de la gran tribulación o la tribulación. Muchos llaman la gran tribulación el último periodo de 7 años porque ahí es donde el anticristo va a empezar a perseguir a todos aquellos que lo rechazan. Pero hay una cosa, que no queremos quedarnos. No queremos quedarnos. Vamos a seguir. 1 Corintios 15, 54 al 55 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, pueden decir tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Acuérdense, estaba hablándole Pablo de la resurrección. Y les digo, miren, hablamos de las consecuencias si no hay, pero ahora estamos hablando de los beneficios del hecho de que hay resurrección. Escriban sus papeles. El fin de las consecuencias de la resurrección de Jesús es de que tendremos absoluta victoria sobre la muerte. ¿Verdad? Ahorita no tenemos victoria sobre la muerte. Nos enfermamos, nos morimos, nos podemos matar en un accidente. Todos somos sujetos a la muerte. Pero cuando suceda el rapto, cuando venga la resurrección de los muertos, cuando seamos arrebatados los que estemos vivos, vamos a tener victoria absoluta sobre la muerte. Esa palabra sorbida, ¿cuál es eso? Es el griego katapino, que quiere decir tragar, devorar, destruir o consumir. Quiere decir que va a ser una derrota absoluta, es una derrota total en contra de la muerte. Entonces, el creyente en Jesús no teme a la muerte porque sabe que solo es una puerta que dirige hacia la eternidad. Entonces, en esta mañana, si le tienes miedo a la muerte, algo no está bien. Claro, nadie queremos morir. Todos queremos ir al cielo, pero nadie queremos morir. Pero si no estamos seguros de qué nos va a pasar si nos sorprende la muerte, o si llega a suceder el rapto, que nos vamos a ir con él, necesitamos examinar nuestras vidas, autoexaminarnos, si estamos bien con Dios. ¿Verdad? ¿Estás seguro que si en este momento mueres, dónde vas a pasar la eternidad? O si llega a suceder el arrebatamiento, si llega a suceder ahora, puede suceder mañana, puede suceder la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Cuando suceda, ¿estás seguro que te vas a ir con el Señor? Si te llega a sorprender la muerte, ¿dónde vas a ir? Tenemos que autoexaminar nuestras vidas porque no debemos de temer a la muerte. ¿Verdad? Porque la muerte fue derrotada completamente por el Señor. Y Él promete que va a regresar por nosotros. Es un hecho, es una realidad. Solamente es cuestión de cuando Él decida que va a regresar por su iglesia. Entonces no debemos de temer a la muerte, no debemos de vivir en temor si estamos bien con Dios, porque si somos de Él, Él nos va a llevar, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestras vidas en santidad. Miren, tenemos que dejar de tragarnos las mentiras
que se predican, muchos lo llaman hipergracia, ¿verdad? O otros lo llaman gracia barata, que simplemente porque hiciste una oración, a lo mejor te bautizaste, puedes vivir tu vida como tú quieras. Eso son mentiras. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que luchar por santificar nuestra vida, por apartarnos del pecado, por acercarnos más a Dios. Vivir nuestras vidas en obediencia a Dios. No sea que nos sorprenda la venida del Señor. ¿Verdad? Las 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. 5 estaban preparadas, tenían sus lámparas llenas de aceite. 5 descuidaron su vida espiritual. No llenaron sus lámparas. Llegó el novio cuando menos pensaban, a medianoche. Y las 5 vírgenes sensatas, sabias, se fueron con el Señor. Y las 5 insensatas se quedaron. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Estamos viviendo vidas dobles? Vamos a la iglesia, tenemos una cara y nuestras vidas personales vivimos otro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos burlar a la gente, ¿verdad? Podemos poner una cara de una manera enfrente de las personas, pero cuando estamos acá en privado podemos tener otra cara. ¿Cómo nos portamos con nuestras familias? ¿Verdad? En el mundo somos luz, pero oscuridad en nuestras casas. ¿Cómo estamos viviendo? A Dios no lo podemos engañar. ¿Estamos listos? Si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos listos? Puede venir hoy. Si suena la trompeta, ¿te irás con Él? Es una pregunta muy seria. Es algo que tenemos que considerar en nuestras vidas, porque es de vida o de muerte. Estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de cosas temporales. Estamos hablando de la eternidad. Vamos a seguir. Entonces dice el verso 56 al 57, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Acuérdense, el resultado del pecado es la muerte. Y el poder del pecado, la ley. ¿Verdad? La ley definió lo que es pecado y nadie puede vivir sin quebrantar la ley. Por eso necesitamos la gracia. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, porque solos no podemos guardarnos del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías. Entonces, quedan sus papeles. La muerte y resurrección de Jesús nos da la absoluta victoria sobre la eventual consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual. Ahí está. La muerte, no nomás la muerte, sino la muerte espiritual. ¿Verdad? Una cosa es morir en lo natural, pero la muerte espiritual es de que nos vayamos al infierno, al lago de fuego, y vivir una eternidad sin Dios. Eso es la muerte espiritual. Entonces, en la resurrección, Jesús tuvo absoluta victoria sobre la muerte, ya sea natural o sea espiritual. Natural porque un día vamos a resucitar. Espiritual porque el que recibe al Señor no se va a ir al infierno, no se va a ir al lago de fuego. Pero el que lo rechaza sí se va a ir al lago de fuego. Y por eso esta mañana quiero implorar, ¿verdad? Sigo diciendo, si no conoces al Señor, si no le has entregado tu vida de veras de corazón, si no le estás sirviendo y diciendo, entrégate a Él. Tal vez si has estado viviendo apartado, a lo mejor algún tiempo serviste a Dios, pero te apartaste, regrésate a Él. Porque Él te recibe. El Señor te recibe. Él no te va a rechazar. Vuélvete a Él porque mira, los tiempos son cortos. ¿Cuánto tiempo falta? No sé. Lo que sí sé es que estoy viendo las señales
¿verdad? Las señales donde habla en Lucas 21, Mateo capítulo 24, abren las señales. Y todo se está cumpliendo. Una de las señales es, dice que el amor de muchos se resfriará. Fíjate cómo está el mundo. Nos odiamos. En este país nos estamos peleando porque unos de un partido, otro partido, y se quieren ahorcar, se quieren cortar el cuello porque no son del mismo partido político. El amor de muchos se está resfriando aún en la iglesia. Es una de las señales. ¿Qué tan lejos puede estar la venida del Señor? No creo que muy lejos. Entonces, que Dios nos ayude, que busquemos y clamemos a Dios por misericordia. Decir, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis seres queridos, los que no te conocen. Yo oro por mis seres queridos que no le han entregado su vida a Cristo. Están sirviendo a Dios como ellos quieren. Si estás en idolatría, si estás adorando a ídolos que fueron hechos por las manos de hombres, apártate de esa religión. Es una religión falsa. No sea que tu alma sea condenada. Vuélvete a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No que adoren ídolos, que lo adoren en espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Apártate de la idolatría. ¿Estás enamorado del dinero? Apártate. ¿Estás enamorado de tu profesión? Apártate. Vuélvete al Señor, que Él sea todo para ti. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él es un Dios celoso. ¿Verdad? Él demanda que le entreguemos todo nuestro corazón. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Él. Siento el Espíritu clamando, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Yo lo recibo. Entonces los creyentes en Jesús tenemos una gloriosa esperanza. No tememos a la muerte. Ya sea que nos muramos o estemos vivos, tenemos una gloriosa esperanza. Fíjense lo que dice Tito 2:13. Dice, guardando la esperanza bienaventurada. Tenemos una esperanza feliz, una esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cuál es la esperanza? Pues que nos vamos a ir a vivir con Él. ¿Verdad? Pase lo que pase. Se ponga la cosa como se ponga. Vivamos o muramos. Nos vamos a vivir con Él. Él viene por nosotros. Jesús dijo, si me voy, dice, voy a regresar. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas moradas hay. Y Él prometió, dice, me voy a ir, voy a preparar un lugar, así como el novio iba y construyó una casa para su novia. Fue y está construyendo mansiones para nosotros. Y va a regresar. Y créanme que si Jesús dijo que va a regresar, va a regresar. Ok, vamos a ver el último versículo. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra o el trabajo del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escriban sus papeles. La esperanza sobre el hecho de la resurrección de Jesús debe animarnos a estar firmes y constantes en el camino de Dios. Si no hay resurrección, entonces vamos a vivir nuestras vidas que no hay resurrección. Pero como hay resurrección, como Jesús va a volver por nosotros, debemos de ser firmes y constantes en la obra, en el trabajo del Señor, en lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Verdad? Porque nos va a llamar a cuentas. Lo único que nos vamos a llevar a la eternidad es lo que hagamos por el Señor. ¿Verdad? Estaba hablando yo con una compañera del trabajo y le dije, mírame, gracias a Dios por mi trabajo, pero mi trabajo es solamente un medio, no es un fin. Mi trabajo es para poder sostener a mi familia y poder comer y hacer lo que tenemos que hacer, pero no es el fin para mí. ¿Verdad? Yo no voy a entregar mi vida al trabajo,
voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero mi fin es de irme a vivir con el Señor. Ese es mi fin, es nuestra meta. Cuando todo eso se acabe. Y es la manera que hemos de vivir, ¿verdad? Hay un canto muy viejo que se llamaba El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Somos peregrinos. Vamos de pasada solamente. Y durante esta pasada servimos a Dios, les hablamos a la gente del Señor, los dirigimos al Señor, los ministramos, los discipulamos, pero vamos de pasada solamente. La persona que piensa que está todo aquí y entrega su vida a las cosas de este mundo se va a decepcionar en gran manera, porque lo único que nos podemos llevar al cielo va a ser lo que hicimos por el Señor, ¿verdad? Porque Él nos va a dar un galardón, nos va a premiar eternamente, va a durar para siempre, ¿verdad? Y por eso dijo Pablo, miren, el hecho, el hecho de que hay resurrección, mis hermanos, estén firmes y constantes. Crezcan en la obra del Señor. Porque sepan que lo que hagan por el Señor no se mata. A lo mejor el mundo se va a olvidar, ¿verdad? El mundo se olvida, ¿verdad? Hay personas que han trabajado por el Señor toda su vida y nadie se acuerda. A lo mejor los tienen abandonados allá. Pero ¿saben quién se acuerda? El Señor. Y un día el Señor nos va a premiar. No sé si he contado esta historia o no, pero la voy a contar. En una ocasión regresaron de África unos misioneros a Estados Unidos. Y habían trabajado como misioneros en África como 30, 40 años, no me recuerdo cuánto. Pero básicamente toda su vida. Y venían regresando, esto sucedió por allá como a finales del siglo XIX, en los 1800. Y en ese tiempo el método de transportación de un continente a otro era por barco, ¿verdad? Esos barcos grandes. Y dice que les tocó venirse en el mismo barco donde venía el presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando llegó el barco allá al puerto de Nueva York, pues lo recibieron con este grande barullo, ¿verdad? Tenían banda, tenían dignitarios, no estoy seguro cómo se dice. Había gente muy importante para recibir al presidente y tocaron y había gran fiesta y lo recibieron con mucho entusiasmo. Llegó el presidente. Y la pareja, los misioneros que llegaron, pues se bajaron en obscuridad, ¿verdad? Nadie sabía que habían llegado. Y la esposa del misionero se empezó a quejar. El misionero se empezó a quejar con Dios. Le dijo, mira, Señor, nosotros te servimos toda nuestra vida. Entregamos nuestros cuerpos al Evangelio para predicar tu palabra. Y llegamos a casa y nadie nos recibe. Y dice que sintió que el Espíritu Santo le respondió y le dijo, ¿sabes qué? Es que no has llegado a casa. Es tremendo esto, ¿verdad? Porque es muy cierto. Entonces, seríamos los más lastimosos, dignos de lástima, si ponemos toda nuestra esperanza en este mundo y perdemos nuestra alma. Así como Dios le contestó al misionero, no has llegado a casa todavía. Cuando llegues a casa, discúlpenme, las emociones me sobrepoderan. Va a haber grande fiesta, ¿verdad? Una fiesta que no podemos imaginarnos, que Dios tiene preparado para todo aquel que le es fiel. Entonces, como Pablo les escribió a los Corintios, dijo, hermanos, sean constantes y firmes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y escribía a este hombre de Dios, ¿verdad? Estas cartas. Y lo mismo siento el Espíritu Santo rogando, vuélvanse a mí, estén cerca de mí, yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. El premio que Dios tiene para nosotros viene con Él, no falta mucho. Y el hecho de que Jesús resucitó, que Él vive, está vivo, no está muerto,
nos garantiza que Él viene por nosotros. Entonces trabajemos por Él, incansablemente, no nos cansemos. Pasemos por luchas, por pruebas, pasemos por decepciones, todos pasamos por decepciones, todos estamos estresados por lo que pasa en el mundo, pero seamos fieles a Dios. Pedro escribió, dice, considero que las pruebas que pasamos en esta vida, dice, no se comparan con lo que vamos a recibir cuando el Señor regrese por nosotros. Seamos fieles, seamos constantes en el Señor. Y como dice la Escritura, Cristo vive, Él está vivo. Él no está muerto. Él vive y reina para siempre. Y así como Dios le contestó a este misionero, todavía no llegamos a casa. Pero pronto, muy pronto, vamos a irnos a nuestra casa. En conclusión, escriban sus papeles. La victoria que Jesús obtuvo al resucitar de los muertos trae gran esperanza a todo creyente. Si morimos o vivimos, algún día nos vestiremos de gloria y viviremos con Jesús para siempre, ¿verdad? Es como quitarnos este cuerpo, lo mortal, y luego vestirnos, ponernos una vestimenta nueva de inmortalidad, ¿verdad? Cristo viene pronto, hermano, hermana, oyente, tú que me escuchas y no has recibido al Señor, Él viene muy pronto. Entrega tu vida a Él, regrésate a Él, tómalo en serio, no tomes a Dios a la ligera, porque no debemos jugar con nuestra eternidad. Nadie nos garantiza la vida. Nadie sabemos si vamos a estar vivos esta noche o si vamos a tener vida mañana, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si estamos en el Señor, si nuestras vidas le pertenecen a Él, no importa si estemos vivos o estemos muertos, cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta hermosa mañana. Gracias porque nos concediste, Señor, terminar esta serie de mensajes sobre la resurrección. Yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de las personas que están oyendo. Señor, que los mensajes salgan a donde vayan a salir. Y como dice tu palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que saldrá y hará todo aquello para lo cual fue enviada. Oh Padre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a perseverar, que seamos fuertes en ti, que, Señor, tú nos fortalezcas en el hombre interior, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que no nos demos por vencidos y podamos llegar a gloria contigo, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro amado Mesías. Lo pedimos todo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a recibir la bendición de este día. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que Dios te bendiga esta semana, tengas una semana gloriosa y que la protección de Dios sea sobre ti y sobre todos ustedes queridos. En nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pido todo. Amén. Shabbat Shalom. Dios les bendiga mucho a todos. Shabbat Shalom. Amén.